Buenos días nuevamente y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy vamos a hablar de la Tierra hueca, la posibilidad más que plausible de que el mundo en el que vivimos, así como el resto de los astros fríos y calientes, sean huecos. De esto ya hemos hablado, digamos que hemos rozado esta cuestión en algunos de los otros audioprogramas, o incluso en algunos de los artículos que hemos escrito en nuestra web. La concepción geofísica que nos han enseñado sobre la formación y la estructura de la Tierra, como del resto de los astros fríos o calientes, puede ser totalmente falsa. La formación real de la Tierra se asemeja a la de una bola hueca, con dos importantes aperturas en los polos, y en su interior brilla un sol interno que se mantiene estático. Quizás este sol ha sido denominado por las antiguas culturas como el llamado el sol negro. Dentro de esta tierra interior también existen continentes, como en su parte exterior. Existen mares, océanos, lagos, montañas, ríos y toda clase de accidentes geográficos que también encontramos en la parte exterior, que es la que nosotros habitamos. Su atmósfera y clima son mucho más estables, habiendo estaciones que obedecen a miniciclos solares de este llamado sol interior. Este mundo interior está habitado, pero desconocemos la naturaleza de sus moradores. No obstante, estos podrían estar íntimamente ligados al llamado fenómeno ovni. Byrd, el almirante Byrd y explorador de los dos polos, en algunas de sus incursiones llegó a penetrar hasta 2.741 kilómetros más allá del Polo Norte y 3.709 kilómetros más allá del Polo Sur. Vierder-Lepoort-Reich preguntó a la Sociedad Geológica Británica en su momento si la Tierra era hueca. Esta sociedad le comentó que hay decenas de elementos en contra de la posibilidad de que la Tierra sea hueca. Pero asimismo esta misma sociedad le dijo que existían cientos de elementos en contra de la posibilidad de una Tierra maciza. La Tierra no es maciza. Los volcanes no comienzan su actividad magmática a 6.500 kilómetros, como se supone. Si existiese una fuerza de esta naturaleza dentro de la Tierra, no quedaría nada vivo en su superficie. Según algunos vulcanólogos, la actividad magmática no comienza más allá de los 30 kilómetros de profundidad. Si atendremos a la gravedad producida por la posible masa si esta Tierra fuese sólida, tendríamos nosotros 1 centímetro de altura debido a la presión gravitatoria. Esta sería enorme. No tiene usted más que coger una calculadora y calcular la masa a la que estaríamos sometidos y a la gravedad, por defecto, a la que tendríamos que someternos también. Richard Byrd, el explorador del que hablé antes, declaró en 1947 que los Estados Unidos podían ser atacados por enemigos que venían más allá de los polos. Así como Walter Sullivan, el escritor de En busca de un continente, que fue cronista de las expediciones de Byrd, comentó con las mismas palabras que podíamos ser atacados por naves avanzadas que vendrían más allá de los polos. Asimismo, el general George Kenney afirmaba lo mismo en 1947, y nuevamente el contraalmirante Richard Crussell, jefe de operaciones de las expediciones de Byrd, dijo también lo mismo en un libro titulado La naturaleza de la Antártida. El contraalmirante Rodolfo Panzani, de la Armada Argentina, también afirmaba lo mismo. En 1956 hace una incursión por el Polo Norte y en el 57 Byrd hace una incursión por el Polo Sur, declarando en diarios de los Estados Unidos y haciendo referencias a que había visto un continente maravilloso en los cielos. Esta aparente visión de un continente en los cielos se produce al acceder al interior de la Tierra, en el momento en el que su oquedad o su apertura nos permite observar en la parte superior el acceso a otro continente, a un mundo interior. Asimismo, en el siglo XIX, Halley, el famoso astrónomo, afirmó que la Tierra era hueca, y Eulen, el famoso matemático con más de 50 libros publicados, afirmaba como Halley que la Tierra estaba hueca. También John Leslie, inventor del termómetro, afirmó como estos dos anteriores que la Tierra estaba hueca. En la Grecia clásica,
En el juicio a Sócrates, Meleo lo acusa de hablar constantemente del mundo de los de abajo, y le resulta incómoda este tipo de afirmaciones. Athanasius Kircher habla de un libro publicado en el siglo XVII sobre el mundo subterráneo, un libro en el que hacía referencia a ese mundo interior. Jacques Verger, ya en su libro Visado para otra tierra, trata esta cuestión, la cuestión del mundo interior, de una manera magistral. Así como el profesor Young, el magistral Young, afirmaba que la semilla de las estrellas ahora está en el interior de la Tierra. Es muy difícil el acceso a estos mundos perdidos. Desiertos y montañas de hielo flanquean sus accesos en los polos. Las cavidades que existen fuera de los polos están inaccesibles o destruidas, como por ejemplo la caverna del llamado Hombre Volador en Tepeco, Brasil. Una caverna que recibe este nombre, el nombre de Hombre Volador, debido a que cuando se llega justo a la zona central intermedia entre un mundo y otro, se produce un estado de gravedad cero en el cual los cuerpos se mantienen inmóviles en el aire. Olaf Jansen, un noruego que accedió al interior de la Tierra Hueca, ya comentaba en sus increíbles experiencias al acceder al interior de la Tierra Hueca, así como el descubrimiento de los habitantes de esta Tierra interior. En las aventuras de Hansen fueron comentadas y publicadas, pero posteriormente este hombre, Hansen, que con su padre accedió al interior de la Tierra desde Noruega, fue internado en un psiquiátrico en los Estados Unidos. Al intentar acceder a las aperturas polares, las brújulas fluctúan por la intensidad del campo magnético, moviéndose el explorador polar por el borde de dichas aperturas sin llegar nunca a acceder al interior, debido al seguimiento del norte polar, que éste está situado justo en el borde del acceso al mundo interior. De esa manera, las brújulas se verticalizan al alcanzar las zonas polares, que es debido al cambio del plano del observador cuando comienza a adentrarse en el interior de dichas aperturas. El método de investigación de la constitución de la Tierra por medio del uso de ondas sonoras, que consiste en emitir distintos tipos de frecuencias sísmicas y registrar e interpretar las reacciones de estas ondas, son denominadas ondas L, ondas P y ondas S. Lo más sorprendente, que los ensayos efectuados con estos tipos de onda a la corteza terrestre han dado unos resultados imposibles. A 450 kilómetros de profundidad, aproximadamente, se produce un cambio de comportamiento de las ondas, se produce un silencio, una pausa, una pequeña pausa, para posteriormente generar otros 450 kilómetros de masa donde se produce otro cambio importante. Más allá de esta distancia, a los 1000 kilómetros de profundidad, los sismógrafos dicen que no hay absolutamente nada. Se solicitaron fondos estatales en los Estados Unidos para investigar este misterioso efecto, pero desde Washington denegaron dicha previsión de fondos. Desde luego ellos no tenían que estudiar este fenómeno más detalladamente, pues sabían desde las altas esferas oligárquicas dentro de los Estados Unidos que la oquedad de la Tierra era real. La teoría sionista aceptada de que a cada 30 kilómetros de profundidad aumenta 10 grados la temperatura de la Tierra implicaría que a 6.500 de profundidad debería haber 220.000 grados de temperatura. Es decir, unas 36 veces más que la ciencia asigna a la troposfera del Sol. Algo que desde luego es absolutamente absurdo. El acceso a los polos es, como ya dije antes, prácticamente imposible, debido al problema de la orientación y las infranqueables barreras de hielo. Asimismo, los vientos polares hacen prácticamente irrespirable el aire en la zona. No obstante, hay un curioso ejemplo del Dr. Fridtjof Nansen, un famoso explorador polar que comenzó a ingresar sin saberlo en la zona que bordea la apertura polar. Según Nansen, conforme avanzaba hacia el polo en una misma dirección, comenzó a registrar hechos muy extraños. El clima se tornaba más cálido y la brújula giraba y fallaba hasta hacerse inservible. Él se sentía extraviado. Posteriormente se encontró con